Buenas noches, que Dios los bendiga, que la paz del Señor esté rebosando siempre en nuestros corazones. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas, la número 9, conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Su carácter y sus atributos. Vamos a buscar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al versículo 23. Hoy nos toca la enseñanza número 13, o el atributo número 13. Dios es misericordioso. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al versículo 23. Si lo encontró, póngase sobre sus pies y vamos a darle lectura a la hermosa palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, y la iglesia dijo: amén. Por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén, amén. Tome asiento. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 a 23. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Cuando estábamos en la religión tradicional, había un pedazo de yeso ahí dibujando a un hombre, y le habían puesto el Señor de la Misericordia. Recuerdo que en la escuela todos iban a la gruta y se persignaban ante el Señor de la Misericordia, pero no entendíamos qué significaba misericordia. Inclusive habían docentes que se acercaban a la gruta y se inclinaban ante el Señor de la Misericordia, o sea, ante un ídolo, ante una imagen, pero ellos ni idea tenían, ni idea, simplemente era una costumbre para que les vaya supuestamente bien, pero no entendían en contexto qué estaban haciendo o qué significaba misericordia. Bien, la misericordia representa el trato compasivo que se le da a una persona sin importar su mérito. Mire lo que significa misericordia. Téngalo claro. La misericordia representa el trato compasivo. O sea, misericordia significa compasión, no lástima. Quiero que entiendan esto, porque a veces la compasión es confundida por la lástima. La lástima es un sentimiento adverso a la compasión. Tú por lástima das cualquier cosa. Alguien te pide algo y estás comiendo de repente en un restaurante y las sobras, lo que te queda, tú agarras, le das. Eso es lástima. Pero si tú tuvieras compasión, ¿qué harías? Comprarías un plato que no haya sido tocado y le das. O meterías tu mano y darías la mejor propina, porque lo haces con compasión. La compasión está ligada al amor. La compasión está muy ligada al amor. Nosotros por amor hacemos las cosas bien o mal. Las hacemos bien. Entonces la compasión tiene que ver mucho con el amor y representa una de las virtudes que tiene Dios. La gente de afuera mira a Dios como si fuera un Dios agresivo, un Dios malo, un Dios sanguinario. Tienen un concepto de Dios porque cuando leen el Antiguo Testamento encuentran historias donde Dios ordena ejecuciones masivas, pero no conocen el contexto del por qué se ordenaron ciertas guerras o ciertos conflictos. No lo conocen. Si ellos conocieran la misericordia de Dios, no levantarían su lengua contra Dios para decir que Dios es esto o Dios es aquello, sino que se darían cuenta que siempre la misericordia triunfa sobre el juicio. Siempre
los juicios de Dios, por más amargos que son, por más dolorosos que se ven, si Dios no hiciera juicio con su creación, con las naciones, con las personas, sería un Dios injusto. Sería un Dios injusto, parecido a las autoridades que hay en las naciones que se venden por un plato de lenteja. Tienen las evidencias de lo malo que hizo fulano, están los videos de que fulano hizo tal o cual cosa, pero sin embargo ellos actúan injustamente, dándole libertad ¿a quién? Al que causó daño, y al inocente lo condenan. En cambio Dios no. Dios envía sus juicios porque es justo. Si Dios no condenara el pecado, sería un Dios injusto. Si Dios no corregiría a las naciones por darle la espalda, sería un Dios injusto. En otras palabras, Dios sería como cualquier cosa y sus atributos serían los más oscuros. Por eso la compasión o la misericordia es uno de los atributos que hasta ahora ha mantenido la ira de Dios, el juicio de Dios triunfante, porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Por eso dice el texto: por la misericordia de Dios el mundo no ha sido consumido. Por la misericordia de Dios las naciones no han sido devastadas. Recuerden que Dios en el tiempo antiguo desaparecía una nación y la colocaba o la ponía a escombros. Desde el rey hasta el último bebé lo desaparecía por causa del pecado. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora es que la misericordia, la compasión de Dios se ha manifestado en su creación y en los hijos de Dios. Porque aquí está la iglesia en esta tierra. Porque ama a la iglesia, ama a los salvados, aunque muchos aborrecen a Dios. Ahora, la misericordia, cuando es administrada sobre alguien, no ve los méritos. No dice, bueno, si este es bueno, le voy a hacer misericordia. La misericordia no tiene que ver si eres bueno o eres malo. Cuando tú muestras compasión hacia una persona, tú no le dices, oye, ¿y qué vas a hacer con el dinero que te estoy dando? ¿Le dices eso? ¿Ah? Pero cuando tú muestras lástima, si estás preguntando, no, esa gente está pidiendo plata para emborracharse, no, esa gente pide plata para irse al casino. Mira, hermano, puede que sea verdad que hay mucha gente mentirosa y malvada en las calles pidiendo un donativo para malgastarlo. Bueno, está bien, es verdad. Pero si a ti no te consta que la persona que está extendiéndote la mano para que tú muestres tu misericordia, ¿qué significa misericordia? La compasión, y tú lo que tienes que dar es compasión, y te está extendiendo la mano, y tú pones la actitud de lástima y dices, ay, qué cargoso, ya toma. O haces un prejuicio diciendo, ¿y qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con lo que te he dado? Significa que tú no estás administrando compasión, estás administrando lástima. Y la lástima siempre tiene una tendencia a saber cómo termina la persona, si terminó bien o terminó mal. Pero la compasión no. La compasión es una virtud que nosotros deberíamos tener al momento de corregir, al momento de juzgar, al momento de criticar, al momento de hacer cualquier cosa. Tiene que aflorar en nuestra vida como cristianos la compasión, porque Dios es compasivo. Dios es compasivo. Jesús subía al monte en Mateo 5, él subía al monte de orar, y cuando bajó, mientras bajaba entre las faldas del cerro o del monte, vio a toda la gente que estaba como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué sintió el Señor por ellos? Compasión, misericordia, porque los vio, cada uno creía en Dios a su manera, cada uno adoraba al Dios que creía, cada uno pensaba en Dios de acuerdo a lo que los abuelos, a lo que la religión tradicional o a lo que escuchó de Dios, seguían esos parámetros. Pero nadie estaba verdaderamente en el camino correcto del conocimiento de Dios. Y lo que afloró en Jesús fue
compasión. El Señor quiere que aflore en ti compasión, mas no lástima. Compasión. Miremos lo que dice 1 Corintios 1:21. ¿Cómo se manifestó la compasión o la misericordia de Dios? ¿Dónde se manifestó la compasión de Dios? En la cruz del Calvario. Cada vez que mires la cruz, cada vez que mires el sacrificio de Jesús, quiero que te sientas miserable. Miserable te hace sentir la cruz. Y te voy a decir por qué. Hay gente que se siente victorioso, triunfante y dice: Dios murió porque yo soy importante. No, la cruz lo que refleja es nuestro pecado. La cruz es lo que refleja en nuestras vidas, es nuestra miserabilidad como personas. Lo que refleja la cruz es la compasión ¿de quién? De Dios. Es la victoria de Cristo, no tu victoria, es la victoria de Cristo. Porque ahí derrotó el pecado, derrotó al diablo, derrotó todos los males, a los principados los expuso. Y nosotros tenemos que mirar la cruz y darnos cuenta que ahí se revela todo el corazón del Padre. Ahí se manifiesta todo el corazón de Dios, todo el amor de Dios, toda la compasión de Dios hacia un mundo pecador, hacia un mundo que iba en camino al infierno. Eso me revela la cruz. No me revela prosperidad, no me revela que yo soy importante para Dios, no me revela que yo soy alguien superior que otros. Lo que me revela es que soy un miserable y que gracias a la compasión de Dios, dijo Pablo un día, soy lo que soy. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, su vocación, que no sois sabios, no son poderosos ni nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pregunta: ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Sí, éramos necios. Muy bien, ¿qué más éramos? Éramos viles. ¿Sabe qué es algo vil? Algo que no sirve, algo que no vale. Algo vil es algo que no vale, es algo que no sirve. Nosotros no servíamos para nada. El pecado nos había corrompido, y Dios pudo haber hecho otro hombre de barro y una humanidad nueva, porque ya nosotros no servíamos. Desde que empezó la humanidad, empezó en crímenes. Caín matando a Abel, Tubal Caín cometiendo adulterio con 2 mujeres. Comenzó la generación humana a manifestar la decadencia. No servíamos, éramos lo vil del mundo. ¿Y qué se manifestó en la cruz? ¿Qué se manifestó en la cruz? La misericordia de Dios. La palabra misericordia en griego tiene una connotación muy importante. Helios. E de elefante, L de Lima, E de elefante, O de oso y S de sopa. Helios, que significa compasivo o compasión. Pero esta palabra en griego tiene un significado diferente al trasfondo de la misma palabra. La palabra misericordia es compartida en 2. Por ejemplo, miser, que significa desechado, miserable y desdichado. Miren lo que significa dentro de la palabra misericordia. Significa miser, de miserable, mísero, de miserable, desdichado y desechado. Y la palabra cor o cordia significa corazón.
Ahora, unimos corazón con las tres palabras que he mencionado. ¿Cómo se leería? Corazón desechado. ¿Qué más? Corazón desdichado. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más significa? Corazón miserable. ¿A quién se le dice miserable? ¿Han oído ustedes ese término entre nosotros o entre la gente que dice, ese hombre es un miserable? Pero ese miserable tiene carro, ¿o no? ¿Ese miserable tiene plata? Sí. ¿Ese miserable pues tiene salud? Sí. ¿Y por qué le dicen miserable? Porque no da lo que debería dar, sino que da lo que les sobra, o lo da de mala gana. No lo da con compasión, lo da por lástima. Lo da por lástima. Es un miserable. Corazón miserable, corazón desechado. Romanos 3:23. Miren lo que dice el texto. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué hizo el pecado en nuestra relación con Dios? Nos desechó, nos apartó de Dios, y Dios tuvo que alejarse de nosotros porque su santidad, su kadosh o kadesh, es tan santo, y kadushim, su espíritu santo, tuvo que alejarse del hombre porque había una muralla llamada pecado. Nuestro corazón, al alejarnos de Dios, o Dios al alejarse de nosotros por causa del pecado, nuestro corazón se volvió un corazón desdichado. ¿Y qué entiende usted por un corazón desdichado? Un corazón sin esperanza, un corazón triste. ¿Han oído ese dicho que dice, le rompieron el corazón a ese muchacho o a esa muchacha? ¿Qué está diciendo? Le hicieron daño. ¿Qué hizo el pecado? Nos hizo daño. ¿Qué más se podría leer por esa expresión? Ya no tiene esperanza, vive triste, está alejado. Entonces, cuando el pecado entró a nuestra vida, lo que hizo es alejarnos de Dios, y por ende nuestro corazón se volvió un corazón desdichado, un corazón infeliz, un corazón que ya no amaba. Por eso Caín mató a su hermano, porque su corazón estaba vacío, sin amor, sin el amor de Dios. Si Caín hubiera tenido el amor de Dios, nunca hubiera matado a Abel. ¿Cuánta gente tiene el corazón desdichada? Estaba viendo una noticia en México. Había un mendigo ahí, siempre se ponía ahí en la noticia, se ponía cerca de la casa de un hombre con corazón desdichado. ¿Sabe lo que filmó la cámara? En una noche, el hombre que tenía corazón desdichado, amargado, malo, cogió un cuchillo, se acercó al mendigo y le cortó el cuello, y lo limpió y se metió a su casa. ¿Por qué hizo eso? Solo porque le fastidiaba a ese mendigo verlo cerca a su casa. ¿Qué tenía en el corazón este fulano? ¿Su corazón estaba alegre? ¿Tenía paz? No, estaba desdichado. No había amor. Cuando un corazón es desdichado, no tiene amor. ¿Y cómo se manifiesta? Recuerden que Jesucristo nos enseñó a leer un corazón. Él dijo, de la abundancia del corazón. O sea, lo que tú dices, la forma en que tú tratas, la forma en que tú hablas, la forma en que te expresas hacia los demás, habla mucho de tu corazón. Manifiesta si tu corazón es desdichado o tu corazón tiene a Cristo. La Escritura nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas. Esta palabra nuevo o neo, miremos Pedro 5:6, nos va a mostrar algo interesante. ¿Qué significa nuevas cada mañana? ¿Por qué son nuevas? ¿Por qué se renuevan? ¿Por qué no se mantiene firme las misericordias? Son nuevas porque cada día que pasa nosotros necesitamos compasión, porque cada día que pasa las cosas son diferentes. Usted no peca todos los días con la misma cosa que pecó hace un día. Aún nosotros vivimos en una naturaleza miserable. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que este cuerpo que nos induce a pecar, que nos induce a hacer lo malo,
Pablo lo vio como un cuerpo miserable? ¿Qué dijo él en el libro de Romanos capítulo 7? ¿Cómo dijo? Miserable de mí. Pero Pablo ya era cristiano. ¿Por qué se sintió así? Porque este cuerpo, hermanos, este cuerpo que nos lleva al pecado, que fue corrompido, que se ensució, es miserable. O sea que esas muchachitas, esos muchachitos que se sienten gigolots, se sienten hermosos, se sienten con buen cuerpo y comienzan a lucir su cuerpo. ¿Sabe lo que realmente lleva allí? Un cuerpo miserable. Porque ese cuerpo bonito que puedes lucir con buenos bíceps, con buena postura, buenos ojos, buena cara, buena boca, está corrompido por causa del pecado. Por lo tanto, tú vives en un cuerpo miserable. Tú no eres un campeón. Tú no eres importante. Tú no eres lo más superior en la raza humana o en la creación de Dios. Éramos importantes, éramos antes de pecar, pero al pecar dejamos de ser importantes y nos volvimos viles, despreciables. Pero por la gracia de Dios, la iglesia es lo que ahora es: una iglesia santa, una iglesia con alegría, con paz, una iglesia con amor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. ¿Qué nos enseña la escritura? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Les decía que las misericordias de Dios son cada mañana nuevas, porque nosotros necesitamos cada mañana la gracia de Dios. Cada mañana necesitamos el perdón de Dios. Cada mañana necesitamos la ayuda de Dios. Cada mañana necesitamos de Dios. Amén. ¿O usted no necesita cada día de Dios? Cada mañana necesitamos de Dios. Por eso, ¿dónde nos fortalecemos? Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Me pongo a pensar siempre, digo, ¿y qué hay de aquellos cristianos que no están humillados bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué es de ellos? Es fácil ver la lectura. Ahí los encuentras. ¿Por qué no vino a la iglesia? Tengo problemas. ¿Por qué no vino a la iglesia? Mi trabajo no me permite. Y se da cuenta usted que su vida espiritual es una vida miserable, sin paz, sin gozo, sin alegría. Tienen para comer. Tienen casa, tienen sus comodidades, pero delante de Dios, ¿qué son? Miserables. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Y esto no lo digo yo por el disgusto que muchos hermanos de diferentes iglesias manifiestan a su Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 sobre los cristianos. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Y qué le dice Dios? ¿No sabes que tú eres un desventurado? ¿Y qué eres? Eres un miserable. Hay muchos miserables en esta iglesia. ¿Tienen para comer los miserables? Sí, tienen para comer. ¿Tienen trabajo los miserables de esta iglesia? Sí, tienen trabajo los miserables de esta iglesia. ¿Por qué son miserables? Porque a Dios no le dan el tiempo que Él se merece, porque a Dios no le dan la alabanza que Él se merece, porque a Dios no le dan esa alegría que Dios se merece. Entonces se convierten en cristianos miserables. Recuerde que un miserable no es aquel que no tiene, es aquel que sí tiene, pero no da lo mejor. Abel criaba ovejas y dio lo mejor para Dios, un sacrificio. Pero el miserable, que también tenía ovejas, prefirió dar frutos, porque la oveja tenía un valor importante. Entonces dio frutos. El miserable siempre tiene algo que dar, pero siempre te va a dar lo que le sobra. Por eso los cristianos dicen: no me alcanza el tiempo, pero cuando tenga tiempo voy a ir a adorar a Dios. Cuando tenga tiempo voy a involucrarme en las cosas de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que me sobre se lo voy a dar a Dios. Ese cristiano es un cristiano miserable.
Y cuando no conocemos, hermano, el significado de la palabra misericordia, entonces vivimos como miserables porque no recibimos la gracia del Señor. No recibimos el día a día de Dios, porque no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Queremos nosotros ser autosuficientes en nuestra vida. Al no conocer a Dios, nos volvemos autosuficientes, y el culto, la lectura de la palabra, la oración, la coinonía entre los hermanos llega a estar en el cuarto lugar de nuestra vida o en el último lugar de nuestra vida. Si nos queda tiempo, entonces buscamos a Dios. Si nos queda tiempo, entonces leemos la palabra. Si nos queda tiempo, entonces hacemos las cosas que Dios quiere. Pero si no hay tiempo, que Dios espere. Todo ese comportamiento es un comportamiento de un miserable. Salmo 103, versículo 8 al versículo 13. El salmista manifiesta sobre la misericordia de Dios el atributo más noble, pero a la vez también muy correctivo, que hay mucha gente que desprecia. Salmos capítulo 103, versículo 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es Dios? Misericordioso y compasivo. ¿Sabe por qué muchos cristianos que se juegan con Dios, que aman más al mundo, que aman más las cosas del mundo, aún no les pasa nada horrible? Es porque Dios es compasivo. Es porque Dios no está de acuerdo. Dios es compasivo. Por eso no les pasa lo que debería pasarles. Pero va a llegar el momento que dice el texto: no contenderá para siempre, ni para siempre guarda el enojo. O sea que llega un momento en que va a tener que hacer juicio. Ojo, ¿por qué tiene que hacer juicio? Porque Dios un día te va a llamar a ti a cuentas. Mira, Dios no va a esperar que mueras. A los cristianos, Dios no va a esperar que tú mueras para hacerte juicio, porque ya el juicio que debiste pagar, ya lo pagaste. Amén. En la cruz del Calvario. Pero si hay un llamado de cuentas, y ese llamado de cuentas se hace en la tierra. La gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo, le llama infierno aquí en la tierra, ¿verdad? La gente dice: no, el infierno es aquí en la tierra porque aquí las pagas todo. No, aquí le rindes cuentas a la vida, a tus hechos. Pero nosotros le rendimos cuentas a Dios aquí en la tierra. ¿Sabía usted eso? Porque ya no tenemos un juicio que pagar, porque hemos sido salvos por el juicio que Dios le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces sí nos va a empezar a juzgar el Señor. Por eso dice el texto: el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por su casa. Va a llegar el momento, hermano, en que muchos creyentes de esta iglesia y de otras iglesias van a ser sometidos a un juicio con Dios, donde van a pasar cosas pero horribles. Y en ese entonces entenderán, porque dice el texto que para siempre su enojo de Dios no se guardará. Llegará el momento en que Él tiene que manifestar su ira, su enojo, para que la iglesia entienda que Él no está de acuerdo con los actos que hacemos. Entonces, si sabemos que tenemos la clemencia de Dios y la misericordia de Dios, vivamos cada día como si fuera el último día. Yo vivo así. Vivir como si fuera el último día, como si Cristo viene hoy mismo. Allá afuera en el mundo hay un concepto que tiene la gente. La gente dice: a mí me va bien, a mí no me pasa nada malo, yo estoy con Dios, o Dios está conmigo porque tengo trabajo, tengo salud, tengo casa, tengo esto. Pero hay una misericordia, que es la misericordia sobre la creación de Dios, que la vamos a ver cómo se manifestó en dos aspectos la misericordia de Dios hacia el mundo. En Romanos 5:8, miren lo que dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos 4:12, dice la Escritura que en ningún otro hay
salvación, porque no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres para invocar. O sea, no es María, no es Pedro, no es Pancho, no es Perico de los Palotes, sino es el nombre glorioso de Jesús. Dios manifestó a nosotros cuando éramos pecadores, manifestó su gracia a través de la muerte de Jesús, una puerta abierta. Pero también la misericordia de Dios se manifiesta sobre su creación, y la gente no comprende, y nosotros entendemos que la gente inconversa no comprenda lo que Dios hace. Miremos el Salmos capítulo 143, versículo 9. Ahí encontramos que Dios tiene misericordia de su creación. Salmos 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las obras de su mano. La creación, el inconverso, el que rechaza a Jesús, el que vive impiamente, han sido creados por Dios. Y Dios, de una u otra manera, es responsable de la creación, no del pecado del hombre, sino de su creación. Por eso que hay gente que goza de la misericordia de Dios, pero eso no significa que Dios no los llame a juicio. Gozan de buena salud, gozan de buen nombre, de buen trabajo. Ellos siguen viviendo a espaldas con Dios, ellos siguen haciendo lo malo de Dios, pero gozan de buen trabajo, gozan de buena salud. No les pasa nada, porque la misericordia de Dios sobre la creación está sobre ellos, pero no la salvación. No la salvación. Eso no significa que van a ser salvos. En el libro de los Hechos 17:25, el apóstol también hace una declaración que debemos nosotros guardar en la mente. Miren lo que dice Hechos 17:25, el 24. El que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de mano de hombre, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo linaje. Note usted, Dios tiene mucho amor con su creación, y también le ha extendido su misericordia. En el libro de Mateo 5:45 dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. La lluvia que cae moja a los buenos y moja a los malos. Ahí que se está manifestando la misericordia o la compasión de Dios. Pero esa relación que Dios tiene con su creación no es una relación de salvación, es una relación de preservación. Una relación de preservación, o sea, Dios preserva su creación. Dios la preserva. Es como regar el jardín. Y cuando tú echas agua al jardín, también crece la hierba mala. Y usted no puede indiscutiblemente decir: no voy a regar el jardín porque se van a beneficiar los ácaros, se van a beneficiar los insectos, mejor no riego el jardín. Usted tiene que hacerlo, aunque otros se beneficien. Dios es igual. Dios manifiesta su misericordia sobre los pecadores, sobre la gente que no tiene a Dios, lo manifiesta. Unos reciben siendo malos y otros siendo buenos. Eso se llama misericordia de Dios. Pero ellos no pueden gozar. No pueden gozar de lo que Dios nos ha dado. Para poder entrar, hermanos, a la misericordia de Dios para salvación, necesitamos estar arrepentidos. Necesitamos estar arrepentidos. La misericordia de Dios para salvación manifiesta estas cosas. Uno, escuche bien eso: por la misericordia de Dios, nosotros tenemos acceso para con Dios. Nunca se olvide de eso. Por la misericordia de Dios para salvación, tenemos acceso para con Dios. Hebreos 4:16, ¿qué dice el texto? Hebreos 4, versículo 16.
A ver, léalo. Acerquémonos confiadamente. ¿A quién le está diciendo eso el Espíritu Santo? A la iglesia, no a la gente que no tiene a Cristo. Acerquémonos, porque ya somos salvos ante el trono de gracia. 2. Por la misericordia de Dios tenemos paz para con Dios. Romanos 5. ¿Qué dice? Romanos 5. Justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos. Romanos 5:10 dice que antes éramos enemigos de Dios. Ahora estamos amistados con Dios. Tenemos paz para con Dios. 3. Por medio de la misericordia para salvación sobre el creyente, tenemos el perdón para con Dios. Hemos sido perdonados. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ese es el deseo de Dios. Pero si pecan, tienen abogado para con Dios. No dice abogada, hermano. Allá afuera tienen abogada. Dicen que María es su abogada. Bueno, nosotros tenemos abogado. Y el abogado que tenemos ha sido puesto ¿por quién? Por Dios. Yo no sé quién le dio su título de profesional a María como abogada, porque la Biblia no lo menciona. No lo menciona. Pero el Padre sí le dio ese título a Jesús, de Salvador, Redentor, y lo hizo Señor de todo, a nadie más. ¿Sabe la lógica de la gente que no comprende la Biblia o no comprende la ciencia de Dios, que es la Biblia? Ellos dicen, Dios tuvo que usar a María para que Jesús venga a través de ella. ¿Sí? Entonces, si Dios mandó a su Hijo para que el hombre se contacte con Él o tenga relación con Él a través de María, ¿por qué no aceptamos que tenemos que llegar a Jesús a través de María? Eso es antibíblico, porque con esa misma lógica diríamos nosotros, cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿con quién se fue? ¿Por qué no se llevó a María? Si es que la iba a ser su asistenta, porque corredentor o corredentora significa el que le sucede o el que le asiste. Eso significa el que asiste, el cogerente, el copastor, es el que asiste. Entonces, si es que Jesús hubiera querido que su madre, en la carne, María, fuera la corredentora o su asistente de la gracia y del perdón de los pecados, ¿qué hubiera hecho Jesús? Se la hubiera llevado, pues. Pero no se la llevó, porque se quedó con los 120 a recibir al Espíritu Santo. Pero cuando no tienen ese conocimiento, entonces inventan cualquier tontería. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo. 4. Por la misericordia de Dios para nuestra salvación, tenemos todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Tenemos todas las promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice así el texto: para una herencia incorruptible. Segunda de Pedro, estoy leyendo la primera carta. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? Cielo nuevo y tierra nueva, donde no mora la maldad. Ahí no va a entrar cualquier persona. Apocalipsis 21, ahí está la promesa: cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y dónde estarán los malos? Mire lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Aquel que se cree autosuficiente, aquel que pone a Dios en último lugar,
Aquel que tiene miedo a aceptar a Cristo porque dice: no me quiero cambiar de religión, mis padres me van a rechazar, y yo no, mejor yo en mi religión. ¿Qué va a decir la gente si yo me vuelvo al cristianismo? ¿Qué va a decir la gente si me ven con una Biblia? Esa gente es cobarde. Esa gente es cobarde. Y los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Los incrédulos. ¿Sabe usted que hay más incrédulos? Bueno, afuera hay muchos. También hay muchos incrédulos en la iglesia. La gente piensa que ya no es incrédula porque aceptó a Jesús. No, ¿sabe qué nos hace a nosotros incrédulo? Cuando no empezamos a creer todo lo que este libro dice. Usted le puede creer a 3 doctrinas bíblicas, a 3 mandamientos. Pero si usted, de los 10 mandamientos que Dios ha escrito en la ley, usted solamente cree a 3 mandamientos y al resto de mandamientos no, usted es un incrédulo. Usted es un incrédulo. Y la Biblia dice: los incrédulos, que equivale a cobarde. Los abominables. ¿Qué es un abominable? Un cristiano que teniendo la salvación en la mano, teniendo todo a la mano, tienes una casa, tienes un lugar donde te sientas, nadie te molesta, tienes libertad de culto, tienes todo a la mano para congregarte, tienes todo a la mano para leer la palabra, tienes una Biblia en casa, hasta 3 Biblias en casa tienes, con letra grande, letra chica, tienes un trabajo, tienes todo, Dios te ha dado todo a la mano. Y sin embargo, no eres capaz de leer la palabra de Dios en tu casa. Dios te ha dado la tecnología que hasta puedes descargar una Biblia virtual en tu celular y ponerte a escuchar la palabra. No lo haces. Tienes todos los medios para llenarte de Dios, para enriquecerte de las cosas de Dios, y no las haces. ¿Sabe cómo se llama eso? Abominable. Eres un abominable, o sea, algo que no vale la pena. Los idólatras. Ay, pastor, pero los idólatras son los de afuera. No, hay muchos idólatras dentro de la iglesia. ¿Qué significa idolatría? La idolatría tiene 2 sentidos. Uno, adorar imágenes, ídolos que representen a Dios. Dios lo prohíbe. Pero idolatría, en su buen sentido, significa poner en primer lugar a alguien antes que a Dios. Ese es idolatría. Y hay muchos cristianos que ponen en primer lugar el trabajo, en primer lugar la familia, ponen en primer lugar su dinero, ponen en primer lugar su salud, ponen en primer lugar cualquier cosa menos a Dios. Esos son idólatras. Y la Biblia dice que ningún idólatra, alguien que ha puesto primero su vida, sus cosas antes que a Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Luego los mentirosos predicadores que comienzan a contar fábulas, mentiras, lisonjas. La última que escuché de esta falsa profeta, Ana Méndez, ella ha venido a Perú hace unos días, como estamos en un tiempo de invierno, ha venido al cerro más alto de Perú, el Huascarán. Se sabe que está lleno de hielo, de nieve. Esta mujer ha venido supuestamente a salvar al Perú porque el Perú está lleno de corrupción. Entonces ella ha venido a atar al principado de corrupción. ¿Y sabe lo que dice esta señora loca? Ella dice que cuando estaba subiendo el cerro, el monte, comienza a abrirse una grieta entre el hielo, y ella estaba entre la grieta, y que ella empezó a volar, pero sin escoba. Ella empezó a volar en el aire. ¿Y qué dice la Biblia? Ten cuidado con las fábulas de viejas. Esa palabra viejas, odreos, en el original dice de ancianas. Mira, hermano, usted siéntese con un viejito o un anciano y le va a contar. ¿Qué le va a contar? Historias en cantidad. Fíjate que ahí salía el hombre sin cabeza, fíjate que ahí el duende salía, y comienza a contarte historias
que tú las puedes reemplazar por la palabra del Señor. Y Dios prohíbe que pongamos un anciano aquí en la iglesia a contar fábulas, a contar experiencias personales. ¿En qué puede ayudar una experiencia personal a la iglesia? En nada, hermano. ¿En qué puede ayudar traer a alguien que en el mundo fue delincuente, sicario, asesino, matón, delincuente, homosexual? ¿En qué puede ayudar al pararse acá y contar su testimonio? Ay, fíjese que yo era delincuente, fíjese que yo era homosexual, ahora ya no soy homosexual. ¿Y en qué ayuda eso? No ayuda en nada si es que no predica la palabra. Esa persona que fue en el mundo X o Y cosa, tiene que pararse en el púlpito, no hablar sus virtudes, sino las virtudes del Señor. Pero hoy no, pues hoy se mezcla el sincretismo. Comienzan, hermano mío, a contar: yo era delincuente, pero Cristo me salvó. Comienzan a hacer una mezcla de lo que ellos eran y lo que es la Biblia. Eso se llama sincretismo. Lo que nosotros tenemos que predicar es la palabra, a Cristo, nada más. No tenemos por qué estar contando que yo me soñé con el ángel Gabriel, que yo tuve una experiencia, que yo me fui al tercer cielo, que yo me fui al infierno. ¿En qué te ayuda? No te ayuda en nada, son fábulas de viejas. Desechemos las fábulas de viejas o de las viejas historias que cuentan los abuelos. 6. Por la misericordia de Dios tenemos su palabra. Salmos 119, versículo 16. Él nos ha dado su palabra, ha confiado su palabra, y Él no es hombre para que mienta. Lo que Él dijo, lo hará. Usted tiene su palabra, y su palabra es viva y es eficaz. No menosprecie su palabra, hermano, no la menosprecie. No mire este libro llamado la Biblia como cualquier libro o como cualquier cosa. No desprecie la palabra del Señor. 7. Nos ha dado lo más valioso después de la salvación, al Espíritu Santo. Nos ha dado al Espíritu Santo, un paracleto, un compañero. Nuestro Dios ha hecho morada en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos acompaña, y no solamente nos acompaña, sino que dice la Escritura que Él nos ayuda en nuestras debilidades, y que Él siempre está prestando su servicio a la iglesia para que usted no flaquee. Si usted está aquí, es porque el Espíritu Santo es quien lo fortalece. Si usted está aquí, es porque el Espíritu Santo le redarguye. Porque de repente muchos de ustedes en su carne les decía: mejor vamos al parque, mejor vamos a donde la amiga, mejor vamos a otro lugar. Pero el Espíritu te decía: anda a la iglesia, es 1.5 horas, hijo, anda a la iglesia, escucha mi palabra, ve, adórame, alábame. La Biblia dice que la carne y el Espíritu Santo se opone. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pero el Espíritu Santo siempre está oponiéndose para que la carne no te domine, para que tus pensamientos no te hagan llevar a lugares equivocados. Ponte de pie. Siempre el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Él no se va a ir. Él nos va a presentar como una novia pura, santa y sin mácula. Es una alegría, es un gozo tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una alegría tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque lo tenemos todo. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podríamos avanzar, no podríamos estar aquí. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer nada. Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza, Él nos guarda, Él nos cuida. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias por tu misericordia que se reveló en nuestras vidas. Se manifestó en nosotros para bien. Cada
cada día son nuevas tus misericordias. Cada día son nuevas tus misericordias. Cada día, Señor, se renuevan tus misericordias, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias porque tú nos enseñas verdaderamente lo que somos para ti. Tú nos guías, Señor. Tú nos guardas, Padre. Tú nos das tu misericordia, Señor Jesús. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre está presente. Señor, si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, Señor. Estaríamos en un bar. Estaríamos perdidos en un mundo oscuro, lleno de mentiras. Aquí estamos, delante de ti, Señor, agradeciendo por tu compasión, porque tu compasión fue para bien, porque tu compasión fue para salvación. Nos compujiste para ser salvos. Señor, todo lo que somos es para ti. No nos reservaremos nada, somos tuyo. Y te doy gracias por eso, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Dale un aplauso al Señor.